Bueno, encantado se encuentren por acá en esta clase disertación dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela en la asignatura práctica 3, práctica de Derecho Penal, y al público en general que gratamente se encuentra en tiempo real en esta disertación. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte y estamos transmitiendo esto en marzo de 2022. Clases estas vinculadas al derecho procesal penal, al derecho penal constitucional, que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, al cual les invito a que se suscriban para que por lo menos puedan conocer mis criterios vinculados al ámbito del derecho penal, procesal penal y derecho penal constitucional. Por lo menos comparar criterios y poder recibir algún tipo de consulta, de pregunta, que me haga cambiar el criterio mío y que me genere el real conocimiento que proviene de ustedes y no el de que pretendo instruirle o por lo menos comentarle al respecto. Hoy nos convoca un tema importante, vital, en el ámbito del ejercicio forense, del ejercicio de la profesión, del ejercicio de la práctica penal venezolana, que es el escrito de excepciones en el proceso penal venezolano. Un poco, digamos, que es el escrito fundamental por el cual se pretende atacar la acción y que, como lo verán conmigo en estas dos sesiones del día de hoy, cuando culmine la primera, se incorporan con las mismas coordenadas en la segunda. Bueno, tiene un neto contenido práctico, pues, abogadil, importante en el ejercicio. Excepciones dentro del proceso penal. Recuerdan ustedes en el proceso civil que cuando llegamos a la oportunidad de la llamada contestación de la demanda, la trabazón de la litis, se traba la litis, ese proceso que se originó a partir de la interposición de una demanda, así se inicia, y que al llegar al momento de la contestación, la defensa puede asumir el responder con cuestiones de fondo. Pagué, cedí, no ve, etc. O puedo acudir a las llamadas cuestiones previas. Esas cuestiones previas en la cual yo estoy invocando quizás no una defensa de fondo, pero estoy invocando algo para que se depure la relación jurídico-procesal penal. Estoy cuestionando la capacidad, estoy cuestionando de alguna forma la competencia, estoy cuestionando la jurisdicción o estoy cuestionando la instrumentalidad de la acción. ¿Okay? Entonces, no es que sea despreciable el hablar de una cuestión previa, a diferencia de las defensas de fondo, porque a lo mejor a través de una cuestión previa, bueno, se solventa todo, ya no hay mañana. Se logra la resolución de la pretensión, concediéndole la razón a quien está contestando o reafirmándole la pretensión a quien está demandando. En el proceso penal, recuerden ustedes que el asunto es radicalmente distinto en parte. En primer lugar, porque no comienza dicho proceso penal con la presentación de la acusación, sino que nos vamos a encontrar con toda una fase preparatoria, fíjate el nombre, preparatoria, que prepara la obtención de elementos de convicción para sustentar una acusación o, por otra parte, sustentar un escrito de sobreseimiento de origen fiscal. Pero ya en esa fase preparatoria se inicia el conocimiento del delito, se inicia el conocimiento procesal del delito
se inicia el conocimiento de la pretensión de imputación, pero fundamentalmente se imputa en dicha fase preparatoria. Y obviamente está el elemento, digamos, residual, pero no menos importante, de la coerción inicial que se impone en dicha fase preparatoria. Como fase de obtención de elementos, como fase de imputación y como fase de recolección de elementos de convicción y como fase de coerción dentro de ese proceso penal. Fíjate que al juez que asume esa fase preparatoria lo llaman juez de control de las garantías importantes que se deben respetar en la concesión de cada una de esas finalidades de dicha fase preparatoria. Y se diferencia el tema de las excepciones, porque digamos que el momento cardinal, el momento esencial en la cual se puede hablar del escrito de excepciones es para contestar la acusación. La acusación como un acto conclusivo precisamente de dicha fase preparatoria. Culminó dicha fase preparatoria, se presenta la acusación pública y yo voy a contestar, la defensa va a contestar la acusación pública con un escrito de excepciones. Allí se parece al proceso civil, allí se parecen las excepciones a la llamada cuestión previa. Por cierto que ese código de procedimiento civil de finales de los años 80 sustituye, deroga un código anterior en donde ese tema se denominaba también excepciones a la manera como lo denomina ahora el Código Orgánico Procesal Penal a partir de los artículos 28 y siguientes. En otras realidades latinoamericanas, como por ejemplo Perú, Argentina, esas cuestiones previas se siguen denominando excepciones, inclusive dentro del proceso penal. Una gran diferencia es que el escrito de excepciones para contestar la pretensión de acción en el proceso penal venezolano no solamente va a ocurrir en la oportunidad de la fase intermedia, sino que existe la posibilidad de oponer excepciones en la fase preparatoria, como bien lo establece el artículo 30 del COP, en la fase intermedia para contestar la acusación, como lo establece el 31, ¿verdad? Pero también en una fase tan ulterior como sería la fase de juicio, como lo establece el 32 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, casi que hay una perennidad de la posibilidad de oponer excepciones para rebatir, para contestar la acción. Profesor, y en otra fase, la fase de ejecución, la fase recursiva, no, te pasaste, ¿vale? Te pasaste. Te di 3 oportunidades. La fase preparatoria, la fase intermedia y hasta la fase de juicio. Entonces, es decir, la oportunidad la pintan calva. Es decir, hay diferentes momentos para poder oponer ese escrito de excepción. Pero una diferencia también fundamental frente al concepto práctico del escrito de excepciones, que no solamente va a servir para atacar la acción, sino también eventualmente como un escrito para promover pruebas. El 311 se nos dice que la promoción de pruebas pudiera ocurrir hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Ello para la defensa presentar un escrito de promoción de pruebas. Por cierto, que el escrito de excepciones todavía no ha sido resuelto, porque el escrito de excepciones va a ser resuelto es precisamente en la audiencia preliminar de la fase intermedia. Pero lo que se suele hacer es conjuntamente con la presentación del escrito de excepciones o en el escrito de excepciones pasar a ofrecer las pruebas de descargo, es decir, con la cual se pretende articular una defensa, porque las pruebas de cargo estarían presentes en el escrito de acusación, en la acusación pública. En la acusación pública, el fiscal oferta los medios de prueba, al igual que también establece allí los elementos de convicción con los cuales él se encuentra convencido y por lo tanto acusa, pero ahora está ofreciendo los medios de prueba para convencer a otros. La defensa opone el escrito de excepciones. Claro,
en la espera de que prospere dicho escrito de excepciones, y si prospera el escrito de excepciones, entonces el juez de control en la audiencia preliminar no dictará el auto de apertura a juicio, sino que si prospera el escrito de excepciones y por la cual nos estamos excepcionando en la acción promovida ilegalmente, ese juez de control lo que dictará será el sobreseimiento. Pero si queremos ser optimistas, diríamos que las posibilidades son de un 50 a un 50, si queremos ser optimistas. Si queremos ser realistas, uno diría, no, las posibilidades para que se admita el escrito de acusación serían superiores a la posibilidad de admitir y de declarar con lugar el escrito de excepciones. Bueno, ya ese fiscal de alguna forma está pasando de la llamada probabilidad objetiva de responsabilidad que hubo en la imputación formal en la fase preparatoria a un llamado pronóstico de condena, a un fundamento serio, ¿ok? Presentando el escrito de acusación y por lo tanto teniendo toda una base material que por lo menos le ha conducido a un convencimiento positivo. ¿Por qué quiero yo decir esto? Bueno, porque si esa posibilidad está, aún siendo optimista, 50-50, o aún siendo realista, entre 50 y a un 100% de que más bien lo que se declare con lugar o se admita sea el escrito acusatorio y se dicte el auto de apertura a juicio, vamos, que todavía no se ha de alguna forma desvirtuado la presunción de inocencia. Hasta ahora la acusación es una presentación formal de un convencimiento, pero ahora falta lo peor o lo mejor, que es la probanza en el juicio oral y público, el desahogo probatorio. Pero a lo mejor es tan importante el tema, el sustento acusatorio con pruebas en la acusación, que más bien la defensa, aún habiendo presentado un escrito de excepciones, más bien el acusado dirá, bueno, vale, vamos a dejar la cosa de ese tamaño. Veo que en esa acusación está una robustez allí en cuanto a la prueba y por lo tanto vamos a admitir los hechos, ¿verdad? Vamos a asumir que no hay ningún tipo de presión por parte del juez ni por parte de la defensa, sino que se está verificando la robustez de la prueba. Si esas son las pruebas con las que vas a ir al juicio oral y público, ya no hay más nada que hacer, ¿ok? Y en el juicio oral y público, si hay certeza de culpabilidad, bueno, me van a imponer la pena en concreto. Término medio, límite inferior, límite superior. En cambio aquí existe la posibilidad de que si yo admito los hechos, entonces me rebajen, si no es alguno de los delitos descritos en el artículo 375 del COP, puedo obtener hasta una mitad y si es alguno de los delitos allí descrito, puedo obtener una rebaja de una cuarta parte. Pero en todo caso, lo que quiero significar es que si no hay otra oportunidad, la oportunidad estaría en el escrito de excepciones, en donde la defensa, además de arguir, de argumentar que la acción es ilegal, la acción promovida ilegalmente, que eso no es delito, etcétera, etcétera, al final, como quien no quiere la cosa, como quien se mete así subrepticiamente en una fiesta, colocará y dirá con esa famosa palabra: y en el evento negado que no sea admitida la argumentación de este escrito de excepción, paso a promover las pruebas, pero dejando claro en el evento negado de que yo lo que quiero fundamentalmente es que se admita la excepción, pero si eso no llega a ocurrir, hay que ser realista. Mira lo que está pasando en el ámbito de la geopolítica y de las relaciones internacionales, etcétera, etcétera, inclusive con Venezuela, ¿verdad? Bueno, no es que sea matrimonios mal avenidos, matrimonios en donde son infieles unos y otros, sino que hay que ser realista, ¿ok? Entonces, bueno, siendo realista, en ese escrito de excepción se pasará a ofrecer la prueba de descargo. A lo mejor ninguna, sino que sencillamente dice: en lo que atañe a las pruebas de la defensa, me acojo a la comunidad probatoria. Listo, una expresión.
me acojo a la comunidad probatoria, pretendo a partir del desahogo de las pruebas de cargo, en el interrogatorio, en lo que se derive en la producción de esa prueba, tratar de encontrar elementos que sustenten la posición de la defensa. O puedo sencillamente ofrecer la prueba de descargo, es decir, las pruebas de la no comisión del hecho, de la no responsabilidad, que pueden ser muchas. Prueba de la ubicuidad, por ejemplo, del procesado en otro sitio. Prueba en la cual se sustenta la inexistencia de unas condiciones objetivas de punibilidad. Prueba en la cual se sustenta la exclusión de la culpabilidad por un problema de inimputabilidad. Pruebas a partir de la cual se pretende demostrar la existencia de causa de justificación. Pruebas a partir de la cual se pretenden demostrar excusas absolutorias, ¿ok? Entonces, todo ese cúmulo probatorio para atacar la acusación en el evento que no prospere la excepción. Pero por ahora, queremos es que prospere la excepción. El escrito de excepciones, ¿ok? Casi que si te quieres iniciar en el mundo del derecho penal, del derecho procesal penal, una vez graduado, bueno, generalmente el que le gusta el derecho civil o el que ejerce el derecho civil, lo que venga, lo primero que uno hará como abogado es generalmente un divorcio. Lamentablemente alguien se está divorciando en la familia y entonces acudimos al divorcio. O peor aún, lamentablemente alguien se muere y entonces al abogado de la familia le corresponde hacer el escrito, todos los trámites vinculados a la liquidación hereditaria. ¿Ok? Bueno, si vas para el ámbito del derecho penal, bueno, hay gente osada y que recién graduados se meten en una audiencia de imputación o en una audiencia de juicio o en una audiencia preliminar. Bueno, la osadía, la valentía es en la medida del conocimiento, de la voluntad, del espíritu o de los honorarios. Pero generalmente, bueno, foguéate a partir de un escrito de excepciones. Y por ello es que estoy dándolo con un sentido práctico. La realización de un escrito de excepciones para, a través de ese escrito de excepciones, lograr atacar la acusación. En los escritorios de renombre hay varios tipos de abogados. Hay abogados que frentean, que son los que mandan para la audiencia. Hay abogados medio gestores, ¿verdad? Que son los que conocen al juez. Malas artes, malas. No voy a hacer referencias acá. Y que son los que hacen el lobby. Pero existe el abogado que es el bueno escribiendo. ¿Ok? Entonces se le dice, oye, vale, tienes buena pluma. Pero ¿cómo que pluma? Lo que tengo son los 3 cabellos esos que tengo. ¿Ok? Y pescado no soy para tener escamas. No digamos buena pluma en el sentido de que, bueno, sabes escribir. ¿Ok? Bueno, la tapa del frasco sea el que sabe escribir, el que sabe argumentar y el que sabe alegar también en una audiencia. Y el tema de la oratoria juega un papel fundamental, por cierto, que prácticamente eso se enseña, se estudia, pero también se nace con ello, ¿ok? Entonces, como cuando la pareja que no sabe nada de muchas cosas de la vida, le dice a su pareja que es un veterano de 1000 batallas o una veterana de 1000 batallas. Dice, oye, vale, enséñame porque yo no sé. Y entonces el otro o la otra le responde, eso no se enseña, eso se aprende. Entonces, bueno, en fin, disertaciones de viernes en la mañana, que es cuando se está transmitiendo esta clase de práctica de derecho procesal. No podemos asumir un contenido práctico si no manejamos la teoría. Y la teoría fundamental, siendo que mis alumnos acá, lo que les corresponde ahora como actividad, ok, en la próxima semana les enviaré el supuesto y ellos me tendrán que realizar, ustedes los que me están escuchando, los alumnos míos de la materia, tendrán que realizarme un escrito de excepciones. ¿Ok? Es decir, si hay un escrito de excepciones, no los quiero ubicar en el ámbito de las excepciones en fase preparatoria o en fase de juicio,
Se trataría de la elaboración de un escrito de excepciones en fase intermedia. Es decir, ¿cuál es el supuesto? El supuesto fundamental es que el Ministerio Público presentó una acusación pública. No presentó una solicitud de sobreseimiento ni presentó un decreto de archivo fiscal. Claro, pudiera ser que la víctima haya presentado una acusación particular propia por un delito de acción pública y el fiscal solicitó más bien el sobreseimiento o el decreto de archivo fiscal, y con la famosa sentencia 902 de 2018 de la Sala Constitucional, en la cual si el fiscal no presenta acusación, la víctima pudiera presentar una acusación particular propia, se atacaría o se ataca esa acusación particular propia es a través de un escrito de excepciones. Escrito de excepciones de la defensa que ya no obra contra el Ministerio Público porque no ha presentado acusación, pero que sí obra frente a la acusación particular de la defensa, de la víctima. La víctima presentando acusación particular propia, bien sea que previamente se haya querellado o que se incorpora novedosamente al proceso con su acusación particular propia una vez que ha sido notificado de que, porque si el fiscal no presentó acusación pública, ¿de qué va a ser notificado? Bueno, la sentencia 902 indica que si el fiscal no presenta acusación, bueno, debe notificarse ello a la víctima para que la víctima pueda presentar su acusación particular propia. De igual forma, si lo que ha presentado es un escrito de sobreseimiento del Ministerio Público, la notificación obra también a favor de la víctima para que pueda presentar acusación particular propia. Por cierto, que si el delito es de instancia de parte agraviada y la víctima lo que ha presentado es una acusación privada, esa acusación privada también se contesta, se defiende la defensa del acusado privado es a través de esto, de un escrito de excepción. Entonces, bueno, sin más, vayamos a abordar las causas para la excepción en el proceso penal venezolano. Por cierto, que yo les voy a recomendar este libro de este autor argentino, si tienen la posibilidad de adquirirlo, un libro muy bueno del autor Víctor de Santo, publicado por Ediciones de ID, que se llama Práctica de las Excepciones Procesales. Tiene modelos, doctrina, jurisprudencia, aunque está vinculado al caso argentino y al proceso civil argentino. La verdad que lo encuentro muy, muy interesante en la concepción global de las excepciones que se manejan aún en el proceso penal. Veamos entonces el catálogo de excepciones que se establece en el artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Por cierto, que en esta disertación de hoy no voy a abordar los vericuetos de el íter procesal una vez que se haya interpuesto las excepciones, aún en fase intermedia, sino que lo que me voy a concretar es en la instrumentalidad, en la materialidad del propio escrito de excepciones. Lo que pasa después de la interposición del escrito de excepciones, bueno, sería harina de otro costal, daría para otra disertación, por cierto, las cuales están abundantes en mi canal, ya 340 y tantos videos en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, sin falsa vanagloria. Yo no creo que nadie haya hablado tanto sobre el derecho procesal y el derecho penal establecido en forma virtual a partir de enero de 2020 que mi persona, ¿ok? Pero en todo caso, ahí lo que hay son criterios que pueden ser aceptados o no. El 28 describe el catálogo, el elenco de excepciones descritos, contenidos en el Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, mis estimados, no es un tema de números apertos. Es un tema de números clausos. Son esas, ¿ok? Y no otras. La oportunidad es otro tema. Si la vas a hacer en fase preparatoria, en fase intermedia o en fase de juicio. Aquí, la que corresponde a la actividad de mis alumnos es la presentación de un escrito de excepciones en fase intermedia. Con lo cual,
es muy importante que tomen en cuenta en la data del escrito de excepciones la fecha en la cual se está presentando. Porque conforme a el 309 y al 311 del Código Orgánico Procesal Penal, no puedes presentar el escrito de excepciones en los 5 días hábiles anterior a aquel en donde se fijó la audiencia preliminar. Es decir, la data del escrito de excepciones, la interposición del escrito de excepciones ha de ser hasta el 6º día hábil anterior de aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Porque los 5 días hábiles anteriores son, como se dice en Venezuela, caca le dan a alguien con la mano. ¿Okay? No se puede tocar. Es decir, no puede ser abordado la presentación de un escrito de excepciones en esos 5 días. Tiene que ser hasta el 6º día hábil. Recuerda tú que conforme al artículo 156 del COP, una vez interpuesta el escrito de acusación, los días hábiles en la fase intermedia son los días de despacho efectivo. Son los días en donde el tribunal ha dado despacho. Es decir, no tomando en cuenta ni sábado, ni domingo, ni días de fiesta, ni días en los cuales el tribunal, por razones varias, no dio despacho. ¿Y cómo sé yo, profesor? Bueno, en cada tribunal está el famoso calendario en la cual, tachado, ¿verdad?, en rojo, están los días en los cuales el tribunal no dio despacho. Sí, pero es que el tribunal es de control, correcto, pero nos encontramos en fase intermedia. Y en fase intermedia, una vez presentada la acusación, la llave de ingreso a la fase intermedia es la presentación de la acusación pública. Los días se computan como días de despacho. ¿Okay? Los días hábiles son los días en los que efectivamente ha ocurrido el despacho. Entonces, muy importante eso. Profesor, pero es que a mí la defensa me notificaron fue precisamente el propio 6º día hábil anterior a aquel en que se fijó la audiencia preliminar. Bueno, si eso es así, el tribunal tendrá que refijar, como lo establece ahora el COP 309 en 5 días, ¿verdad? Tendrá que refijar la audiencia preliminar para, entre otras cosas, darle la oportunidad a la defensa de presentar el escrito de excepción. Pero no me quiero distraer mucho en el tema de las incidencias del escrito y sí mucho más en el escrito propiamente dicho. Dice el 28. Durante la fase preparatoria, ante el juez de control y en las demás fases del proceso, aquí me detengo, cuidado, legislador, cuidado. En las demás fases no podrán ser en todas las demás fases, porque en la fase recursiva no es. En la fase de ejecución no es. Cuando mucho en la fase de juicio. Y fíjate que aquí está hablando de la fase preparatoria y lo que quiere decir que es en la fase intermedia y en la fase de juicio. Ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, ¿cuáles son las oportunidades? De nuevo, repito, a los que les guste rayar código al lado de ese encabezado, las oportunidades son las oportunidades que se describen en el artículo 30, en el artículo 31 y en el artículo 32. 30 para la fase preparatoria, 31 para la fase intermedia y 32 para la fase de juicio. Oponerse a la persecución penal. Fíjate. Con las excepciones, me opongo a la persecución. Utilizo un término mucho más genérico. Una relación de género-especie. ¿Ok? En la persecución estaría la acción, pero también estaría la prueba. Pero también estaría la definición de la competencia y de la jurisdicción. Por ello que con las excepciones buscamos depurar cualquier aspecto de la relación jurídico-procesal penal. Perdonen el mal ejemplo que yo siempre esbozo. Es como cuando vas a hacer una fiesta en la casa. Bueno, lo primero que el licor, pues, que vas a servir, a menos que sea una fiesta sin alcohol, una fiesta de muchachos, pues, ¿ok? Entonces, bueno, lo que vas a servir, lo que vas a servir de comida, porque no hay cosa peor que una fiesta con mucho alcohol y cero comida. Hay gente que son escasas frente al tema de la comida. Pero fundamental,
Bueno, los pequeños, la pizza, lo que vas a servir. ¿Ok? Las bolitas de carne, lo que vas a servir. La música es fundamental. Oye, vale, pero por lo menos barre la casa. ¿Ok? Hay que depurar una función nomofiláctica. ¿Ok? De las excepciones. Barrer la casa. Oye, ve al baño a ver si hay papel toalé suficiente. Por lo menos ve a ver si hay agua. ¿Ok? Entonces, da la dirección exacta. Hay aspectos, digamos, en los cuales se depura, digamos, el contorno, pero ni tan contorno, porque a veces llegamos a la profundidad del asunto en el sentido de que cuando se declara con lugar las excepciones en fase intermedia, ya no hay mañana. Lo que se va a dictar es un sobreseimiento. Si lo que se excepcionó es la acción promovida ilegalmente, o la amnistía o el indulto o la extinción de la acción penal. Por cierto, dice el encabezado, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento. Es decir, es una incidencia. En la teoría del proceso, las incidencias se resuelven previamente y de forma especial al fondo del asunto. Lo primero que hay que hacer es resolver las excepciones. No podemos seguir adelante hasta que no se hayan resuelto las excepciones. Por eso es que yo difiero de la idea de que pudiéramos llegar a una fase intermedia, a una audiencia preliminar, y todavía no se han resuelto las excepciones opuestas en fase preparatoria. Ahí está el encabezado. Cuando habla de previo y especial pronunciamiento, tiene que resolverse las excepciones opuestas en fase preparatoria para poder seguirle dando cabida a la fase intermedia, a la audiencia preliminar y con mucho más razón a la fase de juicio. Pero bueno, de nuevo, Angelito, no saca el tema de la incidencia y vamos a concretarnos en el escrito de excepciones. Ellas son, 1, la existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 36 de este código. Bueno, obviamente tendrían que acudir al artículo 36 y yo les relato más o menos el asunto, les simplifico el asunto. La cuestión prejudicial significa que hay una circunstancia de estado civil o de estado filiatorio que está directamente vinculado al asunto penal. Hasta que no se resuelva ese asunto de estado civil o de estado filiatorio, no se podrá resolver el asunto penal. Por lo tanto, la excepción que se está oponiendo allí es para que se resuelva ese asunto de estado civil o de estado filiatorio vinculado al hecho penal, dependiendo del delito. Se está imputando por el delito de encubrimiento y la persona aduce, la defensa aduce que de encubrimiento nada, porque ese delito de encubrimiento indica que el encubridor sí podría encubrir de alguna forma a un familiar dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. No lo hace culpable de delito alguno. Bueno, demuéstrame que eres familiar. Están imputando por el delito o están acusando por el delito de bigamia. Y entonces la persona indicará, no, de bigamia nada, lo que pasa es que yo me divorcié y la persona con la que yo estaba casado, bueno, apeló de la sentencia de divorcio y la alzada acogió la apelación a ambos efectos. Si es a ambos efectos, es a efecto devolutivo y a efecto suspensivo. Y si es a efecto suspensivo, es porque suspendió la ejecutoriedad de la sentencia de divorcio. Yo de ello no lo sabía. Yo no sabía que la alzada iba a conceder, iba a conceder el efecto suspensivo y por lo tanto yo al ver la sentencia de divorcio, raudo y veloz me fui a casar. Ahora resulta que me están imputando por bigamia cuando ya yo contaba con la sentencia de divorcio. Bueno, así como otros ejemplos. Entonces, la excepción que se está oponiendo es la excepción para que se resuelva ese asunto de estado civil o de estado filiatorio. El 36 nos habla que en 10 días yo tendré que demostrar que yo interpuse esa acción ante los tribunales civiles, porque los tribunales civiles los que a través de una sentencia mero declarativa de filiación, por ejemplo, resuelven un problema de estado filiatorio o a través de una sentencia de divorcio o de liquidación de comunidad concubinaria. La verdad que la finalización de la comunidad concubinaria no surge a partir de un hecho judicial concreto. La gente se va, pero bueno, estoy en lo penal, no quiero irme al ámbito del derecho de familia.
Entonces, bueno, resulta que yo espero los 10 días para que se demande. Si ya se demandó, yo espero que el Tribunal Civil resuelva en 6 meses. Si no ha resuelto en 6 meses, yo, Tribunal Penal, tendré que resolver el asunto de estado civil o de estado filiatorio. Profesor, pero para ello hay que volver a interponer el escrito de excepción. No, ya lo hiciste. Ya interpusiste el escrito de excepción. Ya la pelota está en tu campo, en el campo del juez, en el campo de los jueces, del juez civil en resolver este asunto o del juez penal en resolver el asunto que ya se opuso como excepción. Cuando mucho, uno lo que tendría es que insistir, si ya pasaron los 6 meses del Tribunal Civil, en la cual no se ha resuelto el asunto, para que, conforme al artículo 36 del COP, el juez penal resuelva. Pero aquí, el aspecto práctico es que yo tendría que escribir en el escrito de excepciones que el asunto está vinculado a un asunto de estado civil o de estado filiatorio y que nos encontramos con una cuestión prejudicial que tiene que ser resuelto. Obviamente yo debería decir allí, si se demuestra que obviamente nos encontramos con una circunstancia que no configure el hecho como delito, pido de una vez que se extinga la acción penal, que se dicte un sobreseimiento, ya que si se logra demostrar esa cuestión de estado civil, no se configura el delito como pedimento en el escrito de excepción. La falta de jurisdicción sería el numeral segundo del artículo 28 del COP. Pero en aras del tiempo, vamos a continuar con la disertación sobre las otras causales para oponer el escrito de excepciones en la vuelta, es decir, cuando vuelvan a incorporarse ahora con las mismas coordenadas. Entonces, hasta unos minutos, pues. Gracias.